Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, bendiciones para todos y comenzamos la clase de budismo y vamos a ver los 4 tipos de surgimiento de las cosas. Jnana significa la sabiduría primordial. Es la sabiduría a la que llegan los Budas. Es nuestra verdadera naturaleza. Sabiduría primordial es nuestra verdadera naturaleza. Es la que se conoce a sí misma y en sí misma está todo. Es la esencia de Buda que está presente en todos los seres. Es la esencia de Buda. Cuando habla de esencia de Buda, habla de la mente iluminada que está presente en todos los seres. Jnana está libre de confusión y es la claridad total. Es la base del nirvana y es el estado de conciencia despierto de un Buda. Cuando hablamos de un jnani, hablamos de una persona que está despierta y que tiene una mente ya iluminada. Por tanto, jnana es la sabiduría primordial. Y luego, vijnana. Vijnana es la conciencia. Y hay 8 tipos de conciencia. Y estos 8 tipos de conciencia o vijnanas son los que cubren o velan la sabiduría primordial jnana. Por tanto, vijnana es el velo de ignorancia que cubre la sabiduría primordial jnana. Jnana es la mente totalmente iluminada, es la mente de Buda. Y el vijnana sería el velo de la ignorancia. Estas 8 conciencias son las que conocen el mundo de los fenómenos, sin embargo, no conocen su verdadera naturaleza. Y al no conocer su verdadera naturaleza, constituye un estado de confusión. Cuando hablamos de conciencias en el budismo, no estamos hablando de lo absoluto. En el budismo solamente se habla de lo absoluto cuando dicen la mente de Buda, o hablan del Dharmakaya, o hablan de jnana. Cuando hablan de las conciencias, se refieren a las 8 conciencias que estuvimos explicando en una clase pasada, y teníamos las 5 conciencias sensoriales, una para cada uno de los sentidos. Luego estaba la 6ª conciencia, que era la mental. La conciencia mental es la que podía reconocer los objetos o los fenómenos por su nombre, podía reconocer lo que eran porque ya los había aprendido anteriormente. Entonces la 6ª conciencia es con la que estamos todo el día en el estado de vigilia. Es la conciencia de estar conscientes de las cosas. Después tenemos la 7ª conciencia, que es el yo separado, es la dualidad. La 7ª conciencia lo que hace es decir, yo estoy conociendo este objeto que está separado de mí. Por tanto, es la que lo ve todo desde la separación, desde la dualidad. Y por tanto, lo tiñe todo, lo contamina todo. La 7ª conciencia es la contaminante, porque contamina la realidad con la idea de que todo está separado de mí mismo. Es el problema principal, porque la 7ª conciencia es la que trae la ignorancia. Y luego teníamos la 8ª conciencia, que era la conciencia básica alaya, que es el almacén, o podemos llamarle también el espacio, donde se va guardando, almacenando todo lo que vamos conociendo, todo lo que vamos experimentando. También se guardan pensamientos, emociones, las tendencias, los karmas, todo se guarda allí. Así que estas 8 conciencias son las que conocen el mundo de los fenómenos, pero no conocen su verdadera naturaleza.
¿Por qué no podemos conocer la verdadera naturaleza de la mente con Vijnana, con las 8 conciencias? Porque estas 8 conciencias es la mente relativa. Es la mente que solamente conoce los fenómenos, solamente conoce lo que está manifestado y lo que experimento como el mundo y como todos sus fenómenos. Solamente en la ausencia de esta vijnana puedo realmente entonces reconocerme a mí mismo, a mi mente pura, a la verdadera naturaleza de lo que soy. Para que pueda haber un momento de autorreconocimiento o de autorrealización, lo que necesitamos es que estas conciencias vijnana desaparezcan. Estas 8 conciencias son las que conocen el mundo de los fenómenos, sin embargo, no conocen su verdadera naturaleza, no pueden conocer la verdadera naturaleza de los fenómenos, solamente conocen lo relativo. Y al no conocer su verdadera naturaleza constituye un estado de confusión. Y esta confusión es la base del samsara. Bien, el samsara sabemos que es un estado de conciencia que está confundido. ¿Por qué estamos confundidos? Porque no percibimos las cosas por lo que realmente son, sino que las percibimos por su apariencia. No lo percibimos por su vacuidad y por lo absoluto, sino que lo percibimos por su estado manifestado, que es la apariencia, la forma. Entonces, si la mente de Vijnana, que son las 8 conciencias, son las que conocen el mundo de los fenómenos, estas son limitadas. Es la mente limitada que solamente puede conocer lo que está manifestado, pero no puede conocer lo que está más allá de la manifestación. No puede conocer la esencia pura y verdadera de lo que somos. Y esto es la confusión. Y la confusión es la base del samsara y es el estado de conciencia de los seres ordinarios, de todos los seres que estamos en el samsara. Este es el estado de conciencia que tenemos, Vijnana. Y estas conciencias son lo que se debe purificar para que dejen de ser estos velos de ignorancia que no nos permiten reconocer nuestra sabiduría primordial. Por tanto, tenemos que purificar Vijnana para que solamente quede jnana y pueda haber ahí un autorreconocimiento. En el budismo se divide todo el samsara en 3 reinos. Ahora vamos a hablar de los 3 reinos del samsara. Y tenemos el reino del deseo, el reino con forma y el reino sin forma. El reino del deseo son los 6 reinos del samsara. Son el reino humano, el reino de los dioses o devas, el reino de los asuras o titanes. Luego tenemos los reinos inferiores, que tenemos los animales, el reino de los infiernos y el reino de los pretas o espíritus hambrientos. El segundo, el reino con forma, son dioses que en vida desarrollaron tanto su capacidad de meditar, estuvieron siempre meditando, muchos años meditando, que al salir del cuerpo, es decir, al morir el cuerpo, se quedaron en este estado meditativo. Ellos no lograron la iluminación, simplemente ellos generaron una tendencia muy fuerte de meditar y cuando su cuerpo murió, se quedaron con esta tendencia meditativa. Y entonces durante siglos permanece en este estado. Y se le llama estado con forma porque todavía tienen pensamientos parecidos a la forma. Son seres que todavía están en el samsara, pero
han desarrollado esta tendencia tan fuerte de haber estado meditando tanto y tanto tiempo que no han logrado la iluminación, por tanto no se han liberado del samsara, pero permanecen en este estado. Y luego el tercero es el reino sin forma. Son los seres que meditaron y llegaron a un estado sin forma. Pero estas meditaciones de los estados con forma o sin forma no son la meditación Mahamudra, porque estos meditadores de los reinos con forma y sin forma siguen estando en el samsara. La diferencia entre el segundo, que es el reino con forma, y el tercero, que es el reino sin forma, es simplemente, son seres que estuvieron meditando durante muchísimos años, generaron esta tendencia muy fuerte a meditar, y en el momento de morir el cuerpo, siguen esa tendencia a permanecer en este estado. Quedan atrapados en este estado. Entonces algunos quedan en un estado con forma, porque todavía tienen pensamientos parecidos a la forma, pero otros trascienden esto y llegan a un estado sin forma. Son solamente conciencia, son solamente mente. Pero todavía son seres que están atrapados en el samsara, todavía no se han iluminado. En el budismo dice que se divide todo el samsara en estos tres reinos. Y aquí tenemos, ¿no? El primero es todo el samsara, los 6 reinos del samsara, y el segundo y el tercero son estos estados meditativos, pero que todavía se quedan dentro del samsara. Ahora vamos a ver los 4 tipos de surgimiento de las cosas. Hay un verso del tercer karmapa que dice lo siguiente. Todos los seres de los 3 reinos, bien, los 3 reinos que hemos visto del samsara, piensan que las cosas se originan o bien de sí mismas o bien de otras cosas, o bien de las dos a la vez, de sí mismas y de otras, o bien que surgen sin ninguna causa. Dicen que hay un creador como Ishvara o Brahma o Vishnu, o que todo está creado de átomos externos y que todo esto es lo que ha originado el yo y el mundo. Todos los seres de los 3 reinos piensan que las cosas se originan o bien de sí mismas. Aquí tenemos el punto número 1, las cosas se originan o de sí mismas, o se originan de otras, punto número 2, o se originan de sí mismas y de otras, punto número 3, o que las cosas surgen sin ninguna causa. Esto es lo que piensan los seres de los 3 reinos del samsara. Las escuelas filosóficas y religiosas de la India afirmaban estos 4 tipos de surgimiento de las cosas. Pero que las cosas surjan por sí mismas no tiene sentido, porque nada surge de sí mismo. Es decir, si tú ves una manzana, tú ves que la manzana ha surgido de un árbol, pero la manzana no ha surgido de una manzana de sí misma. Y el árbol surge de una semilla. Y esta semilla surge de otro fruto. Bien, y vamos atrás y vamos atrás. Por tanto, vemos que el punto número 1 no puede ser. Nada surge de sí mismo. Si nada surge de sí mismo, entonces aquí es cuando el budismo habla de que no puede existir un Dios creador. No existe un Dios creador que haya creado el mundo, porque si Dios ha creado el mundo, entonces, ¿quién ha creado a Dios? ¿Se ha creado él a sí mismo? Entonces, si se ha creado a sí mismo, él tendría que existir antes de sí mismo y esto no tiene sentido. ¿Podemos ver que las cosas no pueden surgir de sí mismas? Y por tanto, si las cosas no surgen de sí mismas, ¿no puede existir un Dios creador que haya creado el mundo? Porque
¿Cómo se ha creado este Dios a sí mismo? ¿O quién lo ha creado? Si lo ha creado alguien, entonces ha habido alguien antes que él. Y esto es algo que no tiene sentido. O si se ha creado él a sí mismo, entonces tiene que haber estado antes de crearse a sí mismo. Todavía tiene menos sentido. Así que aquí, este punto número 1, las cosas no pueden originarse de sí mismas, nos hace refutar las creencias religiosas de un Dios creador. El punto número 2 dice que las cosas surgen de otro tampoco tiene sentido, porque este punto se refiere a la idea de un Dios creador. Se refiere a que las cosas se originan de un Dios, de otra cosa, de un Dios. Y es lo que explicábamos, ¿no? Que no puede existir un Dios creador porque entonces, ¿quién ha creado a este Dios? El punto número 3 son el punto número 1 y el punto número 2 juntos. Y ya hemos visto que estos dos no pueden ser. No puede ser que las cosas surjan por sí mismas y no puede ser que las cosas surjan de un Dios creador. Por tanto, el punto número 3 no tiene sentido. Y el punto número 4 dice que las cosas surgen sin ninguna causa. Este punto tampoco tiene sentido, porque este punto hace referencia a que las cosas surgen porque sí, sin ninguna causa. Pero nada puede surgir porque sí. Todo surge de una causa, como el ejemplo de la manzana. Entonces vemos que estos 4 puntos no pueden ser. Estos 4 tipos de surgimiento de las cosas es lo que piensan los seres de los 3 reinos del samsara. Las personas ordinarias creen que hay una conciencia que percibe el mundo y que hay un vínculo entre el que percibe y lo percibido, entre el sujeto y el objeto. Y esto es dualidad, y la dualidad es el samsara. Por lo tanto, estos 4 tipos de surgimiento de las cosas están basados en la dualidad de sujeto y objeto, y el budismo afirma que esto no es verdad. Buda negó estos 4 tipos de surgimiento de las cosas de las escuelas filosóficas y religiosas de la India y explicó las cosas de manera diferente. Él habló de la realidad definitiva y de la realidad provisional. Para que se pudiera entender la realidad, Buda lo explicaba de diferentes maneras, con diferentes ejemplos, porque había personas con diferentes estados de conciencia. Había personas que no tenían una conciencia tan elevada y por tanto no podían comprender las enseñanzas más profundas. Así que las primeras enseñanzas que Buda explicó es lo que se ha quedado en la escuela Hinayana o Theravada. Y los que creen en ello y en nada más, a estos se les llama los Sravakas. La escuela Hinayana o Theravada del budismo se basa en las primeras enseñanzas de Buda, o más bien en las enseñanzas más fáciles de entender. Es decir, no las profundas, sino las más relativas. Y todas las personas que siguen este budismo Hinayana o Theravada son personas que simplemente ellos buscan la iluminación para sí mismos y no tienen en cuenta la compasión hacia los demás. Por tanto, no son los bodhisattvas. Estos son los sravakas. Los sravakas son solamente aquellos que buscan la iluminación para sí mismos y no desarrollan ni la bodhicitta, ni la mente de la compasión, ni el amor bondadoso, que estos son justamente los que llevan a la iluminación total. Cuando
Estos esravakas llegan a purificar sus mentes, a trascender su karma y a lograr un estado profundo de meditación, entonces se les llaman los arhats. Ellos creen que han llegado al final y luego es cuando viene un maestro o viene algún bodhisattva o viene algún Buda y viene alguien y les dice: fíjate, has llegado a un estado muy elevado, pero este no es el estado absoluto, no es la total y completa iluminación. Todavía falta. Entonces les explican lo del tema de la compasión, de ayudar a los demás seres a poder despertar, de desarrollar la mente bodhicitta y el amor bondadoso y todo esto. Dice, una vez que tú desarrolles esto, entonces sí podrás lograr la total y perfecta iluminación, la mente de Buda. Los esravakas, por tanto, son las personas que creen las primeras enseñanzas que dio Buda, las cuales pertenecen a la realidad provisional. Cuando Buda hablaba de los 4 tipos de surgimiento de las cosas, habló de la realidad definitiva y de la realidad provisional. Y los esravakas pertenecen a la realidad provisional. Y Buda les explicó: las cosas no vienen de sí mismas, ni vienen de un creador, ni vienen de la nada, sino que están compuestas de muchas partes. Cada cosa la podéis dividir en más partes y al final lo que os encontráis es con la partícula que no se puede dividir. Bien, si nosotros observamos los fenómenos, las cosas, veremos que están compuestas, están hechas de muchas cosas diferentes. Y si vamos buscando cuál es la partícula inicial, pues veremos que tenemos que analizarlo profundamente, ¿no? Si analizamos un lápiz o analizamos, por ejemplo, una mesa, analizamos cualquier objeto, vemos que es un objeto compuesto siempre. Está compuesto por diferentes cosas. Esta explicación de Buda hizo que las personas vieran que las cosas no son sólidas, sino que son compuestas y están formadas por muchas otras cosas. Y las personas pudieron comprenderlo, pero se quedaron aquí y no avanzaron más. Buda también les explicó que la mente son instantes de conciencia. Nuestras mentes, nuestras conciencias no son continuas, sino que actúan por instantes de conciencia. Por lo tanto, es decir, entre instante e instante de conciencia hay un espacio vacío. Esto hace posible el cambio, porque si todo fuera continuo, entonces las cosas nunca cambiarían, siempre serían iguales, siempre serían sólidas. En el mundo, lo que pasa siempre es que todo va cambiando. Nada es sólido. Así que Buda les explicó que la mente son instantes de conciencia. Y Buda dijo que las cosas son reales porque están hechas de átomos y la mente es real porque está hecha de instantes de conciencia. Esta enseñanza es de las primeras que Buda explicó y es la que siguen en la escuela Hinayana o Theravada. Más adelante surgieron otras escuelas que dijeron que esto no podía ser así porque afirmaban que no existía la partícula indivisible. Afirmaban que las cosas no pueden estar formadas por partículas indivisibles, sino que están formadas por partículas divisibles. Buda, y él dijo: las cosas no vienen de sí mismas, no vienen de un creador, ni vienen de la nada, sino que están compuestas de muchas partes. Hasta aquí vamos bien. Dice, cada cosa la podéis dividir en más partes, y luego dice, y al final lo que os encontráis es con la partícula indivisible, lo que no se puede dividir. Pero claro, si hemos visto que las cosas todas son compuestas,
entonces no hay una partícula inicial. No puede haber una partícula inicial. Porque todo está creado de otras causas. Cuando nosotros cogemos la manzana como ejemplo, vemos que la manzana ha salido de una flor. Esta flor está en el árbol. Este árbol nace de una semilla. Esta semilla, ¿de dónde surge? De un fruto anterior a la semilla. Y vamos yendo atrás y vamos yendo atrás y vamos viendo de que no hay principio. Por tanto, no puede haber una partícula inicial que no se puede dividir. Esto demuestra que no existe el principio de los tiempos. Por eso en el budismo se habla siempre de los tiempos sin principio, porque no ha habido un primer momento. Entonces, cuando más adelante surgieron estas escuelas que dijeron que esto de que la partícula indivisible no puede ser, afirmaban que las cosas están formadas por partículas divisibles, por tanto, por cosas, objetos o fenómenos compuestos. Por tanto, Buda también fue refutando y negando las primeras enseñanzas que dio. Él mismo fue negando las primeras enseñanzas que dio. El Karmapa nos dice, el omnisciente, que es Buda, que es único, enseñó que los tres reinos son solo mente. Aquí ya está diciendo que las partículas no son reales, sino que son mente. Y esto ya fue un avance. Y el Karmapa dice, las cosas no surgen de sí mismas, las cosas no surgen de un Dios creador o de otra, ni surgen de la combinación de estas dos, ni surgen sin ninguna causa. Dice, todas las cosas se originan por interdependencia. Entonces aquí empieza otra idea más avanzada que es la interdependencia. Aquí vemos entonces que las cosas son interdependientes. Son fenómenos compuestos interdependientes. Esto significa que se han originado de causas previas, de otras cosas previas. Por tanto, aquí tenemos, punto número 1, las cosas se originan de sí mismas, no puede ser. Las cosas se originan de otra. Cuando habla de otra se refiere a un Dios creador, que ha habido una primera cosa que ha creado todas las demás. Esto tampoco puede ser. El tercer punto es el primero y el segundo juntos, por tanto no puede ser. Y el cuarto dice las cosas surgen sin ninguna causa, no puede ser. Porque todo surge debido a causas previas, a cosas previas. Entonces todo es interdependiente. Interdependiente significa que todo depende de otra cosa o de otra causa. La manzana depende del árbol para nacer. El árbol depende de la semilla. La semilla depende de otro árbol anterior. Y vamos yendo atrás, yendo atrás. Entonces, aquí el Karmapa ya nos está diciendo que las partículas no son reales, sino que son mente. Y que todo es interdependiente. Y esto de que las cosas son mente y de que todo es independiente viene de la escuela Chittamatra, del budismo Mahayana. Bien, Chittamatra significa solo mente. Y esta escuela afirma que todo es mente, todo está creado por la mente y todo surge de la mente. Todo lo que experimentamos lo hacemos a través de la mente. Y es nuestra mente la que crea las situaciones y la manera en que experimentamos las situaciones. Por tanto, todo es mental. Y además dice que las cosas no existen porque haya alguien que las haya creado, un Dios creador,
ni existen por sí mismas, sino que existen debido a causas y condiciones que dependen de otras cosas. Y esto es la idea de la interdependencia. Estas causas y condiciones que dan lugar a una cosa también tienen sus causas y condiciones previas. Y vamos yendo hacia atrás, y vamos yendo hacia atrás, y vamos viendo las causas y condiciones de cosas que vienen de otras causas y condiciones de otras cosas previas, y así sucesivamente. Todo necesita de todo para existir. Todo depende de todo. Todo es interdependiente. Por tanto, la escuela Chittamatra dice que todo es mente, que todo surge de la mente y que todo es interdependiente. Y la mente es la base de todas las apariencias del samsara y también es la base del nirvana. Es en la mente donde se crean las emociones negativas y éstas producen acciones. Si nosotros estamos enfadados, nuestras acciones dependerán de nuestra ira, de nuestro enojo. Si nosotros estamos contentos y alegres y felices, nuestras acciones dependerán de este estado de felicidad. Por tanto, si en la mente es donde se crean las emociones negativas y las acciones se producen en función de estas emociones negativas, pues estas acciones crean karma. Y quien experimenta el resultado de este karma es la propia mente. Por tanto, la mente crea y la mente experimenta y percibe lo que ha creado. Esto es lo que afirma la escuela Chittamatra, que son solo mente. Luego hay otra escuela, la Madhyamika, que también niega estos 4 tipos de surgimiento de las cosas y demuestra que esto es un error. Esta escuela Madhyamika afirma que las cosas existen de manera relativa, que se juntan causas y condiciones, interdependencia y entonces las cosas existen. Le añade un poquito a lo que ya ha explicado la escuela Chittamatra y añade que las cosas existen de manera relativa porque se juntan las causas y las condiciones y entonces las cosas existen. Y eso es la interdependencia. Entonces la escuela Madhyamika nos dice, las cosas existen pero de manera relativa. Eso significa que no son reales por sí mismas porque dependen de causas y condiciones para existir. Todo es relativo, nada es real por sí mismo porque depende de otras causas y condiciones para existir. Desde el punto de vista relativo, sí existen, porque cuando hablamos de lo relativo hablamos de experimentar en el mundo relativo de los fenómenos. Pero desde el punto de vista absoluto, las cosas no tienen una existencia real. No existen por sí mismas, es solamente mente. Así que esta escuela madhyamika es la que habla de la vacuidad. Bien, afirma que todo es vacuidad, que todo es vacío de realidad propia. La vacuidad significa que está vacío de esencia propia. Es decir, no puede existir por sí mismo. Si existe es porque depende de otras causas y condiciones para existir. Pero que en últimas, en términos absolutos, eso que existe también es mental, por tanto, no es real, es vacío. La esencia misma de los fenómenos son vacuidad. La vacuidad es la ausencia de objetos, la ausencia de contenido en la mente. La vacuidad es lo que nosotros experimentamos cuando llegamos a obtener el reconocimiento de nuestro estado puro, de nuestro estado no manifestado, de haber trascendido las 8 conciencias, de haber trascendido esta mente relativa del conocer. Cuando nosotros podemos realmente establecernos en nuestro ser absoluto,
Entonces ahí vemos que no hay nada, no hay fenómenos, porque todo lo que hay es mental y por tanto cuando la mente no está, lo que queda ¿qué es? Es la vacuidad, es el ser absoluto totalmente inmanifestado y eso es la vacuidad. Esto es la verdadera naturaleza de lo que somos, la vacuidad. Y esto es el Dharmakaya, bien es la mente pura de Buda. Cuando la escuela Chittamatra afirma que todo es mente, la escuela Madhyamika pregunta, ¿qué es la mente? ¿Existe de por sí la mente? Y entonces la escuela Madhyamika demuestra que la mente es vacuidad. La comprensión de que la mente es vacuidad es lo que nos sirve de base para la meditación del Mahamudra. Ya explicaremos más adelante lo que es el Mahamudra. Las 8 conciencias nos hacen percibir el mundo de manera incorrecta. Nuestros estados de conciencia crean un tipo de percepción errónea que nos hace entender la vida de manera incorrecta. No solamente al mundo, sino también a nosotros mismos. ¿Por qué lo percibimos todo de una manera incorrecta? Porque lo vemos todo en función de nuestra mente limitada y condicionada, y llena de emociones negativas, de kleshas. No estamos viendo el mundo por lo que es, sino que lo estamos interpretando en función de nuestras tendencias mentales, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos y creencias. El funcionamiento de estas 8 conciencias hace que veamos la realidad de forma dual, pero la verdad no es dual. Por tanto, estamos en un estado de confusión. Esta también sería una gran parte de la ignorancia. Ver todo desde un yo separado. Eso sería también la 7ª conciencia contaminante que confunde todo lo que es real, lo confunde. Entonces, ¿cuál es la realidad de todo esto que vivimos? ¿Cuál es la realidad de todo esto que vivimos? Según el budismo, la realidad es que todo está vacío de existencia propia. No hay nada que exista por sí mismo. Todas las cosas existen dependiendo de otras, dependiendo de causas y condiciones. Por tanto, no tienen realidad de por sí. Tienen una realidad relativa, momentánea, debido a que hay una serie de causas y condiciones que se han juntado en un momento determinado para que se produzca el resultado. Pero si no hubiera estas causas y condiciones, el resultado no existiría. Si no hubiera un padre y una madre, con un óvulo y un esperma, no habría hijo. Entonces vemos que absolutamente todas las cosas, todos los fenómenos relativos, dependen de otras cosas, de causas y condiciones. Por tanto, su naturaleza es vacuidad. Y la vacuidad significa vacío de existencia propia. Vacuidad en sánscrito es sunyata. Vamos a poner un ejemplo. Un lápiz es un concepto. Está vacío, no existe. Es tan solo un concepto. ¿Por qué es un concepto el lápiz? Porque el lápiz está hecho de otras cosas. Está hecho de madera, de carbón, de pintura, etc. La madera viene de un árbol. Este árbol viene de una semilla y vamos yendo hacia atrás. Y vemos que nunca hay principio. Así que el lápiz es una serie de causas y condiciones que se han juntado para que se produzca este lápiz. Pero el lápiz es tan solo un concepto. Nosotros decimos, esto es un lápiz, pero esto es solamente un concepto. No es real por sí mismo. No tiene una existencia propia. Depende de otras cosas. Por tanto, todo lo que existe, absolutamente todo,
no tiene existencia propia, solo son conceptos. Esto es también otra explicación de la vacuidad. Todo es efímero, todo es pasajero, cambiante, impermanente. Nada existe realmente como algo sólido, como algo verdadero, porque todo es totalmente mental. Y si es mental, entonces su esencia es la vacuidad. Este tema de la vacuidad de la escuela madhyamika se puede ver desde dos puntos de vista diferentes que durante siglos diferentes escuelas han estado debatiendo. Bien, entonces aquí tenemos esta diapositiva, la vacuidad según la escuela madhyamika. Y el primer punto es ver la vacuidad desde el punto de vista Rankton, que significa vacío de sí mismo. Y el segundo punto es ver la vacuidad desde el punto de vista Shenton, que significa vacío de lo otro. Son dos maneras diferentes de entender la vacuidad y de entender las cosas. Rankton dice, todo está vacío de realidad propia. Shenton dice, todo es la naturaleza de Buda. Todos tenemos el potencial de Buda. Es la naturaleza de todos los seres, de todas las cosas. Rankton dice, sí, pero la naturaleza de Buda también es vacuidad. Y Shenton dice, no, la naturaleza de Buda está vacía de todo tipo de conceptos, pero ella está llena de sí misma. Entonces aquí vemos que Rankton afirma que la naturaleza de Buda es vacuidad. Por tanto, que todo está vacío de sí mismo. Todo es vacuidad. Pero Shenton dice no, la naturaleza de Buda está vacía de todo tipo de conceptos, porque los conceptos son mentes, son pensamientos, pero su verdadera naturaleza es real. Por tanto, está llena de sí misma. Está vacía de todo lo que no es ella misma. Por tanto, está vacío de lo otro, vacío de lo que no es ella misma. La naturaleza de la mente existe por sí misma porque es lo que es. Es lo último y es lo más puro por naturaleza. La naturaleza de la mente no es vacuidad, sino que está vacía de todo aquello que no es ella misma. Está llena de todas las cualidades de Buda. Es otra manera de hablar sobre la vacuidad. Y Rankton dice, el problema es que estáis solidificando la naturaleza de Buda. La filosofía y la meditación budista, desde el siglo I, afirman que todo es vacuidad. Los físicos del siglo XX llegaron a una conclusión similar. Afirmaban que la materia sólida no es sólida, que no está hecha de las partículas como se pensaba antes, que había protones, neutrones, etc., sino que todo es energía. Por tanto, la energía no es materia, no es sólida. Afirman que la materia que parece sólida es un 99,9999% de vacío. Todo es luz cristalizada, todo es luz cristalizada. Y también afirman que el universo es un holograma y por tanto es una ilusión. La creación del mundo, tanto en el hinduismo de antes como en el cristianismo de ahora, se habla de un Dios creador del mundo. Desde el punto de vista budista, no puede haber un Dios que haya creado el mundo, puesto que el mundo no existe. El mundo está vacío de realidad. Es decir, el mundo no existe en términos absolutos. Cuando hablamos en términos relativos, el mundo sí existe, porque hablamos de todo tipo de fenómenos. Pero cuando hablamos de la verdad última, en términos absolutos, el mundo es simplemente una proyección de la mente. Por tanto, no existe, no es real.
Así que el budismo no refuta la idea de lo absoluto, sino que refuta la idea de un Dios creador. Porque si el mundo tiene una existencia inherente y solamente existe debido a causas y condiciones que se han juntado en un momento determinado, entonces también tendrá un momento en que desaparecerá. ¿Y cómo se ha creado el mundo desde la visión budista? Pues el budismo afirma que es la conciencia de los seres humanos lo que ha creado la ilusión de un universo sólido. Cada planeta está creado por los seres que van a habitar en ese planeta. Durante muchas vidas, los seres humanos nos hemos relacionado con el universo y con las cosas como si fueran sólidas. Y estas tendencias de ver las cosas sólidas las hemos ido almacenando en nuestra conciencia básica, alaya. Y por tanto, si cada experiencia que tenemos la vamos almacenando en alaya, entonces, cada vez que experimentemos algo, lo relacionaremos con lo que ya tenemos almacenado en alaya. Por tanto, si almacenamos en alaya la creencia de que el mundo es sólido, lo experimentaremos de manera sólida. Estamos experimentando nuestras propias tendencias, nuestras propias creencias. Y es así como reconocemos todas las cosas, porque ya las habíamos experimentado en el pasado y las habíamos almacenado en alaya y ahora las reconocemos. Desde esta conciencia básica alaya es como experimentamos el mundo. Podemos cambiar el contenido de nuestra conciencia alaya y por tanto podemos cambiar también nuestras experiencias. La conciencia alaya es la base de nuestra mente. La escuela que más hablaron de ella es Chittamatra. Cuando meditamos podemos contactar con alaya. Esto sería también lo subconsciente. La conciencia alaya está todo el tiempo almacenando impresiones de todas nuestras experiencias, no solo en esta vida, sino también de todas nuestras vidas que hemos experimentado. Estas impresiones que vamos almacenando, cuando hay muchas impresiones del mismo tipo, crean unas tendencias. Y estas tendencias es la manera en cómo interactuaremos con el mundo. Dependiendo de las tendencias que tengamos almacenadas, actuaremos de una manera o de otra. Cuando estamos en el momento presente, solemos ver las cosas tal y como son, sin interpretarlas en función de nuestras tendencias e impresiones que tenemos en alaya. Solamente es cuando funciona nuestra mente de pensamientos, cuando interpretamos el mundo en función de nuestras tendencias. Pero si nosotros observamos las cosas sin ningún tipo de pensamiento, sino desde el momento presente, que es el aquí y el ahora, cuando no hay pensamientos, ahí es cuando podemos percibir las cosas tal y como son realmente, sin ningún tipo de contaminación, ningún tipo de percepción errónea. Por tanto, el mundo de los fenómenos, que es todo aquello que percibimos por nuestros sentidos, está creado por nuestra mente y por tanto es una ilusión. La conciencia es la que crea el mundo material. Si no existieran las conciencias, tampoco existiría el mundo. Por eso cuando logramos el samadhi, que todas estas conciencias o mente relativa desaparece, también desaparece el mundo. Para que pueda existir un objeto, tiene que haber antes una conciencia que lo observe, que lo imagine. Y esto sería la clase de hoy. Y bien, hermanos y hermanas de luz, gracias a todos por haber asistido. Os deseo una muy feliz noche, que descanséis. Buenas noches, namaste, gracias y hasta mañana.